Esto es Del sueño al desvelo. Crónicas de un pueblo deslumbrado por el sueño americano. Episodio 2. El sueño americano es dormir en un tren. En buenos carros, que en fiesta. Entonces uno va viendo como eso y a uno le empieza a sonar. Cuando nosotros estábamos en esa edad en un equipo de fútbol, a varios compañeros a esa edad se vinieron, entonces uno decía, qué rico, también quiero ir. Entonces, a eso voy cuando digo que el sueño americano no es como lo pintan y está desdibujado de la realidad. Y lo primero que nos dijeron, que si el helicóptero pasaba. Pues yo creo que más que no tener un propósito de vida, es que el propósito de vida se transforma. Cuando yo me la encuentro de frente y se me baja un man, pero así como cuando le llegan así de una. Como yo tenía pues familia acá, hubo unos que desde aquí me mandaron la plata, otros la mandaron a México. El sueño americano pasa de ser un ideal a convertirse en un proyecto de vida. ¿Para qué estudio si el deseo es una entrada económica sustanciosa o tal vez dos? 168 horas tiene una semana y el sueño americano acapara más de las 100 entre cocinas, bares y limpieza. Las pocas horas de descanso, las pocas horas en las que es posible cerrar los ojos, se mueven en tren. El mundo creó el ciclo adecuado a través del cual se supone nos debemos mover todas las personas. Crecer, estudiar, tener un trabajo, comprar una casa y un carro, casarse. Tener ese estilo de vida, nos dijeron, es lo ideal. Pero en Don Matías el ciclo se ha ido transformando. Crecer, viajar a Estados Unidos, legal o ilegal, trabajar mucho, comprarse una casa y tener una buena vida. La historia de Santiago es la historia de muchos jóvenes de Don Matías, quienes por múltiples razones han depositado su futuro en el sueño americano. Unos escuchando que tal persona está en Estados Unidos, que un familiar, que cuando iban a Colombia andaban en buenos carros, que en fiesta. Entonces uno va viendo como eso y a uno le empieza a sonar que Estados Unidos, que yo me quiero ir para allá, que yo quiero ver cómo es, que yo quiero tener esto porque si todo el mundo se va, todo el mundo dice que tiene plata, que... Entonces a raíz de que yo tengo, pues en el tiempo que yo estaba pequeño, muchos familiares, muchos. Y la gente que uno también veía pues en el pueblo que cuando bajaban de acá a Estados Unidos ahí, pues pasaban, era bueno, buena ropa, andaban en carros, en sus buenas camionetas, buenas casas. Entonces a uno también le dan como ganas de tener eso, porque uno desde ese punto de vista uno lo ve fácil. Los sueños profesionales poco a poco se ven reemplazados por el sueño americano. Parece ser que emigrar es la herencia que han dejado antepasados y que ahora los jóvenes asumen con compromiso por relevo generacional. Palabras clave y repetidas: las oportunidades, la economía y el desarrollo. Las ganas siempre han estado, qué sé yo, tipo 12, porque cuando nosotros estábamos en esa edad en un equipo de fútbol, a varios compañeros a esa edad se vinieron, entonces uno decía, qué rico, también quiero ir tan. O cuando yo estaba repitiendo que yo estaba repitiendo el año que pues ahí empezamos a estudiar juntos. Y ya yo me hice pues como muy amigo de los del salón y más que todo con Duván. Y una vez por allá no entramos a clase y recién había bajado alguien de acá, entonces empezamos a hablar y a tocar el tema y dijimos, no, vamos a sacar grados y nos vamos juntos. Entonces a él le dieron la visa y él se vino pues con el hermano. Ya pues se acabó ese año. Al otro año pues ya saqué yo grados, pues ya terminé el bachillerato y antes de terminar el bachillerato la idea fue presentarme con mi papá y mi mamá. Cuando nos presentamos, eso fue antes de finalizar grados, que porque era pues un paseo de graduación y no nos la dieron. Entonces, bueno, saqué grado ya.
yo decidí pues que no iba a terminar, pues que no quería seguir estudiando y me quedé ahí. Entonces ya con el paso del tiempo uno veía pues que no, yo dije que después de esa presentada que yo no quería volver a una embajada a presentarme allá, porque era como la ilusión de tanto tiempo estar y sentir como ese bajón. Entonces yo dije que no, que además me voy a volver a presentar y pasaron 2-3 años. Así cuando se me dio la oportunidad de irme para otro país, me fui para España. Entonces allá estuve que como 10, 11 meses y me fui y una vez me fui me volví para Colombia y cuando yo me fui para Colombia pasó pues un diciembre y como enero, febrero yo me iba a devolver para allá. Cuando yo me iba a devolver me llamó un vecino mío de toda la vida al frente de la casa. Me escribió pues y tal, empezamos a hablar y me dijo que cómo era la vida para allá en España. Yo le dije que era así, le expliqué. En pocas palabras, su vecino, entre conversación y conversación, le contaba que estaba aburrido en Estados Unidos, que qué tal España y demás. Pero esa misma conversación despertó en Santiago la intriga del país americano. Esto nos dice Vanessa Rúa, psicóloga del municipio de Don Matías. Digo que el sueño americano no es como lo pintan y está desdibujado de la realidad, porque a la hora de irse ni nos ha pasado, porque también en medio de las entrevistas, como fueron entrevistas reales, pues ellos también adicional de las respuestas que encontramos y que necesitábamos para el trabajo, y como fue algo más conversado, pues surgieron ciertas realidades, y una de esas realidades era que incluso las familias manifestaban que Estados Unidos no era como lo pintaban. Entonces ellos de una u otra manera tienen el miedo de irse, pero sin embargo se quieren ir. Entonces creo que es una de las maneras de empezar, de plantearle la realidad de lo que es el sueño migratorio y más aún cuando no llegas legal. Fácil ver las situaciones, acomodaciones y sacar conclusiones respecto a las vidas que tienen otros. Eso es fácil. Pero emprender este sueño no lo es. Nace la idea de irse y desde ahí inicia una travesía, el éxodo para llegar a la tierra prometida. Me dio el número de un señor y cuando yo como el número del señor, nos pusimos en contacto, el señor me empezó a dar detalles de cómo era la pasada. Yo le dije pues desde un principio que yo ni desierto, ni por el mar yo me iba, que qué posibilidades habían de irme yo por otro lado, mío que no. Me empezó a explicar que lo de él era, uno llegaba pues a Ciudad de México, de ahí cogía un vuelo hasta Chihuahua y de ahí cogía uno ya un bus hasta la frontera, que era ya llegar a Ciudad Juárez. Juan David Villa, historiador. El tema de la migración en Don Matías, muchos de los donmatieños, de los que todavía estamos en el pueblo y de los que ya no están también, crecimos con la idea del sueño americano, de pronto no tan romantizado como de pronto uno lo ve en la televisión. La idea del sueño americano en Don Matías siempre ha sido un tanto distinta como ha sido en otras partes, porque Estados Unidos a través de las décadas, porque eso es un fenómeno que tenemos en Don Matías desde hace varias décadas, se ha ido transformando, y yo creo que se ha ido transformando en la medida de que nosotros como migrantes nos hemos ido integrando de maneras un poco distintas a través del tiempo a esa sociedad norteamericana. Panamá anunció este viernes que deportará a los migrantes que ingresen irregularmente por la selva del Darién. Las autoridades afirmaron que reforzarán también las deportaciones de personas con antecedentes penales. América Latina y el Caribe sufren una de las crisis migratorias más acuciantes del mundo. Intentando cruzar al otro lado y justamente se cumplen 32 horas sin el llamado título 42 allá en Estados Unidos. La tierra prometida se transforma en éxodo cuando la visa es negada para quien la solicita. Cruzar la frontera de manera ilegal es nombrado como pasar por el hueco, y el sueño americano para quienes deciden cumplirlo no tiene límites. $50 millones y hasta más han estado pagando miles de donmatieños a los guías para llegar a la USA. Se dice que a muchos los han visto, que han logrado pasar con éxito en 1 o 2 semanas, pero de otros se ha oído mencionar que llevan encerrados meses, que se entregaron, que están esperando a que los suelten. Este camino está compuesto por intentos fallidos, pero sobre todo por un golpe de suerte. No, nos cogieron una noche
Nos dijeron, esta noche vamos a pasar por el muro, vamos a esperar si hay unos rieles, todo esto en Ciudad de Juárez, en plena ciudad. Nos dijeron pues que iban a esperar si había un mantenimiento del tren, que ahí tumbaban unos barrotes y por la noche íbamos a intentar cruzar por ahí. La segunda noche que yo llegué, nos metieron por allá en una iglesia, creo que para allá estuvo el Papa, esa iglesia es famosa allá, por allá estuvo el Papa. Nos escondieron ahí y ahí uno cruza una autopista mexicana, está una malla y hay como una canalización de un río que viene desde allá. Y en los puentes que tiene ese lugar, que son conocidos como los puentes fronterizos, está el famoso muro. 18 personas tenían pensado pasar y como cogieron a 3, tocó postergar el intento. Cuando al otro día nos dijeron que si no se podía ayer íbamos a tener que esperar 8 días y era una casa no tan grande. Eso era una sala, acá cuento unas casas viejas, pero eran salas, uno como que no estaba distribuido, sino que estaba separado los baños, una sala, un cuarto, y ahí metían como las señoras, niños, y a los, así como hombres y eso, los dejan en la sala. Alrededor de 70 personas, todos con intervalos de tiempos distintos en ese lugar. Cuando de un momento a otro llegó un señor, un man ahí como de los guías, un coyote pues, que llegaran y llegó así como a las 2, 3 de la mañana. Que cinco flacos que pasan. Y yo ahí en esa casa había entablado amistad con otro mexicanito que era como de mi edad y también flaquito, así como yo, tan. Cuando él llega y me mira y me dice, Colombia, vamos. Y yo lo miré y yo, ay, hijo de puta, bueno, vámonos. La travesía seguía en camioneta. Finalmente fueron 6. Y en una construcción abandonada esperaban para poder tirarse. Le echaban ojo a los policías que estaban pendientes para adivinar el momento indicado. Cuando se dio pues la oportunidad y a uno le dan como un celularcito para uno comunicarse cuando esté en el otro lado. Entonces nosotros llegamos, pasamos la autopista, una autopista que ahí, al otro día que yo pasé, murió un muchacho de Barbosa, lo atropelló una mula. El gobierno de Texas ha anunciado que aumentó 88% el número de personas fallecidas migrantes en la frontera entre México y Texas en 2023. Sin embargo, el número de... Son muchos los obstáculos que hay que esquivar: el clima, la zona, el contexto, los guías, la migra, la muerte. Entonces ahí pasamos esa autopista, llegamos a la canalización y ahí estaba el muro. Ya hay 2 mexicanos pues con nosotros, que uno nos tira una escalera así como de cabulla y le echan un nudo y la apretan y uno ya la escala. Y los barrotes en esa parte del muro uno bajaba, uno los abrazaba y se deslizaba. Entonces la indicación era que corriéramos 250 metros pegados del muro hasta que llegáramos a la luz de un paral. Cuando llegáramos a esa luz del paral, había que pasar otra canalización, una malla y había un parque. Entonces empezamos a hacer fila y empezamos a escalar. Cuando empezó a escalar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y yo me tiré de quinto y el mexicano con el que yo pues me había hecho allí como conocido, él fue el último. Cuando entonces como esa parte del muro era como en curva, cuando yo estoy arriba y yo me asusté porque era como 4 o 5 metros de alto y yo ahí me asusté. Cuando yo empiezo a deslizarme por el tubo y yo veo que los 4 de adelante no estaban, ahí yo me asusté y me tiré como a mitad del muro y yo caí y se me encalambró un pie. Cuando en ese momentico se montó el parcerito y yo empecé a correr así pero la adrenalina uno no lo deja, pues le ayuda. Empecé yo a correr y yo los veía por allá como en una curva con el hombre con una chaqueta y yo lo empecé a ver y yo empecé a correr más rápido. Cuando yo siento que yo empecé a correr y el parcerito mío, yo lo empecé a escuchar como un grito: ayúdeme, no me deje quedar acá. Cuando yo volteo y miro y el parcero se había tirado de muy alto,
cuando yo veo y se rompió el pie. Pasan la autopista, llegan al muro y 2 mexicanos que estaban ahí tiraron la escalera de cabuya que debían escalar. Eran aproximadamente 5 metros de altura que debían ser deslizados sin mente para pasar al otro lado. Santiago fue el quinto y su amigo, el mexicano, el sexto. El hueso se le veía pues lo blanco, como el hueso así salido y la parte como en la pierna y así, ya echando sangre y como una parte del pantalón y el zapato colgando. Entonces yo lo vi y no, yo lo tuve que dejar ahí. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Con el dolor que produce dejar a un colega de viaje en el camino, debían seguir hasta la luz de un paral como habían indicado los coyotes y esperar una camioneta blanca que los iba a recoger. Nos dijeron, si ven un carro, nos tenemos que acostar en la manga. Y nosotros veíamos que pasaba una camioneta y nosotros pensando que era la migra, cuando por allá nosotros cruzábamos ese parque y ya eran casas como un barrio de la ciudad, pero por manzanas. Entonces ahí empezamos a correr 3 por un lado y 2 por el otro lado porque nos habían dicho que una camioneta blanca y nosotros veíamos una camioneta gris. Las órdenes en estos casos se vuelven de vida o muerte y algo tan simple como pasar de blanco a gris era determinante y ellos no iban a ponerse en bandeja de plata por una confusión. Corrieron y corrieron, esquivaron como pudieron esa camioneta gris. En su mente solo pasaba la idea de que tenían a la migra encima. Y hasta los basureros se convirtieron en aliados para esconderse mientras las horas iban pasando. Y lo primero que nos dijeron que si el helicóptero pasaba, que no lo miráramos, que la mirada agachada porque eso daba como un reflejo de los ojos, yo no sé. Ese mismo helicóptero pasó varias veces, 4, y entre tanta incertidumbre, uno de los del grupo decidió mirar la calle de ese barrio donde estaban y escribir a través del celular que les había sido entregado para comunicarse con los coyotes. La calle decía paisano, en cada casa tiene un número, entonces uno seguía por eso, ahí estaba la dirección, entonces uno mandaba eso. Cuando nosotros, el man mandó esa dirección y empezamos a darle una camioneta para arriba, para abajo, nosotros escondidos. Sí, la misma camioneta gris que ya les hacía sentir que eran parte de una trampa o que todo su plan estaba por irse al suelo. Nosotros que la migra, empezamos a correr entre más adentro de la ciudad, entre más lejos de la frontera del muro, pues era como más fácil no como ocultarse. Entonces empezamos a andar. Cuando nos la encontramos, cuando yo me fui con otro corriendo y yo me metí como por una casa y uno saltaba como unas mallitas y yo me escondía. Cuando dándole la vuelta llego yo a una esquina y la camioneta por el otro lado de la esquina. Cuando yo me la encuentro de frente y se me va un man, pero así como cuando le llegan así de una, que pare. Y no, la verdad uno piensa que era la migra, cuando eran las personas que nos tenían que recoger y como que se les había dañado la camioneta y entonces que se consiguieron otra y hubo una confusión. Y después de semejante confusión, de perder incluso la noción del tiempo, los 5 que quedaron del grupo estaban cerca de cantar victoria. Cuando yo me monto a la camioneta, ahí estaban los otros 3 parceros que se habían ido por otro lado. Y ya de ahí ya se estaba haciendo de día, eran como como 4:30, 5 de la mañana. Y de ahí nos llevan a otra casa. Y en esa casa sí que era pequeña y había más gente. Pero ya eso era de este lado de Estados Unidos. 4:30, 5 de la mañana. Otra casa, más gente, sin comida, pero ya era Estados Unidos. El sueño americano que se instauró en Don Matías es un sueño compartido con gran parte de los países de Latinoamérica. Cada persona guarda consigo una travesía completamente diferente y cada travesía, por ende, un valor de $. Como yo tenía pues familia acá, hubo unos que desde aquí me mandaron la plata, otros la mandaron a México porque todo el pago era por partes.
Entonces, cuando yo llegué, uno manda un mensaje al señor y ya el señor se comunica con la familia de uno. Y uno pone la plata y yo puse la plata y a las 10:30 de la mañana la pusieron y a las 11 fue alguien por mí y me sacó más afuera del Paso, Texas, pues eso es la ciudad. Me sacó más a las afueras y ahí ya usted es más tranquilo, pues un poquito más tranquilo, ya usted ahí le dan una muda de ropa, lo cambian, ya es una casa de hogar de familia normal y ya uno, el último pago son 8.000, que es para uno sacarlo de esa ciudad, para pasarlo más lejos de la frontera. Entonces en el caso mío fue que en un camarote de una mula nos metieron como a 8 y ahí el Paso ya me dejaron a una ciudad cerquita ahí de Dallas y ahí ya se lo entregan al familiar o gente que ya sepa, pero la mayoría con los que yo llegué llegamos 8 y ahí nos recogieron. A mí también me recogió el amigo de un primo, que el primo vivía en Houston en ese momento. Cruzar una frontera es más que simplemente un acto físico, es un momento simbólico que marca el comienzo de una nueva vida. Para quienes dejan atrás sus países de origen en busca del sueño americano, la frontera representa la transición de lo conocido a lo desconocido. Para Santiago, iniciar una vida que fue construyendo en su imaginación y que ahora tenía enfrente. Acá, el esposo de una prima me trajo en un camión cuando yo estaba llegando a Nueva York, pues pasamos por ahí, como a las afueras, pero uno la ve de lejos. Yo llegué como un atardecer. Yo veía pues los edificios grandes de Nueva York. Yo me puse a llorar, uno le daba un taquito, como que no se las cree. Cruzar la frontera y comenzar a trabajar por el sueño americano es un paso audaz y significativo en la vida de muchas personas. Explorar las historias es comprender la complejidad de cumplir un sueño. Yo llegué acá en mayo del 2019. Yo empecé ese martes a trabajar, el horario era a las 3 de la tarde y no teníamos como horario fijo de salida, lo más normal era tipo 11:30, 12. Y ahí me tocaba cocinar el maíz y eso eran unos tanques, el trabajo pesadito. Pero como todo migrante recién llegado, uno llega a un trabajito que no es muy bien remunerado. Yo tuve suerte pues que a mí mi familia me ayudó, amigos me daban, pues, venga vamos, yo le un amigo de mi mamá, venga vamos que yo le doy unas chaqueticas, unas camisas, unos tenis. Entonces, bueno, ese trabajito, todo muy bien. El problema fue cuando conseguí el otro. Y es que es una realidad que detrás del sueño americano hay de 16 a 20 horas de trabajo por día, 1 o 2 horas en carro y en tren, y lo que quede, descansar. Esto es del sueño al desvelo. Cada turno en uno eran 8 horas obligado, lunes a viernes en la mañana, y el otro en la tarde a las 3. Ahí no había horario de salida, también de lunes a viernes. Entonces, pero a mí a veces me recogían el de la mañana, faltando 10 para las 5 de la mañana, me recogían. O sea que uno se levantaba a las 4:15 para ir a coger los 2 turnos. Uno salía a las 2, 2:30 y a las 3 ya tenía que estar en el otro. Y en el de la mañana yo hacía limpiezas, todo el mundo muy ocupado, entonces uno era el que les limpiaba el desorden, les sacaba la basura. Cuando despachaban, por decirlo así, como una tanda pues de tantos platos, de tanta comida, ya después le tocaba a uno lavar baños y así se iba uno limpiando y recogiendo muchas cosas pues que era para botar ya. Entonces ese era el primer turno. En el otro pues sí, el de los tanques, cocinando maíz. ¿Qué es lo bueno de eso? Que en los 2 trabajos yo tenía conocidos, que no tenía hambre. Cualquier persona le soluciona a uno recién llegado. Se requiere de tiempo para adaptarse, para asumir esa vida como una nueva, como la propia, de asumir compromisos con el primer sueño, la motivación que lo llevó a estar allá y sobrellevar el cansancio por una única recompensa. Han pasado 4 años desde que Santiago se fue y claro está, su vida se ha transformado. Acá, obligado, aprende pues a ser muy independiente. Sabes que ya tienes que hacer tu coca o sabes que tienes que organizar. Y eso a mí en Colombia no me pasaba. Pero ya en esos 4 años ya uno aprende a ser más independiente. Que toda la casa
en la mano, más fácil, la comida no es igual. Uno va a ir a restaurantes muy buenos, pero la comida no es igual. Yo cada vez que paso extraño más Colombia, aunque yo sé que aquí está duro. La investigación incluso la hice con entrevistas reales a jóvenes reales donmatieños, y ahí incluso me encontré que la mayoría viven con familia extensa, pero con con un capital adquisitivo incluso mayor que nosotros los que trabajamos y estamos en una edad productiva. Y eso de una u otra manera hace que sus ideales cambien. Entonces ellos ya no tienen tanta ganas, por decirlo así, de permanecer en el territorio, sino que ven la necesidad de emigrar para también poder mejorar esa calidad de vida a la que ya están acostumbrados. Pues porque si a mí a los 16 años me acostumbran a tener un capital adquisitivo donde me alcanza para un montón de cosas, pues cuando pasan a ser adultos quieren incluso tener más. Entonces sí encontré, lastimosamente, con que muchos jóvenes donmatieños ya no quieren hacer parte de lo que es Don Matías y crecer en Don Matías. La gran mayoría, por lo menos un 80% de las personas que encuesté, sueñan con ese sueño americano, quieren irse para el exterior. Entonces eso sí me tiene preocupada y eso sí me llamó mucho la atención, porque si los jóvenes que son el futuro de Don Matías se van, pues ¿qué va a hacer de Don Matías? Dichas opiniones siguen multiplicándose y junto con ellas las travesías y las historias. La migración se ha clavado en el inconsciente donmatieño, tanto así que se ha convertido en parte de sus imaginarios, en parte de la identidad del municipio. Pero vuelvo a lo que yo digo, pues uno aquí se vino para mejorar su situación económica. Al final del día es la misma idea siempre de tener una libertad económica en Colombia. A mí me gusta mucho que llegue delante del pueblo, porque al fin de cuentas uno no se siente tan solo en los trabajos, ¿me entiende? Después de la pandemia, muchos colombianos trabajan en restaurante, construcción. Obviamente hay unos que tienen mejores trabajos, que saben su inglés, que tienen sus papeles, tienen otros trabajos, pero la mayoría restaurantes, construcción. Sí, hay mucha gente que ya no quería vivir más en Colombia, que aquí han dado como las cosas más fáciles para lo que la persona quiere, que es comprarse un carro. Por ejemplo, las personas que tienen sus papeles ya les cambia la vida completamente, en el sentido de que por ejemplo, yo ya llevo 4 años sin ver a mis papás, yo los quiero ver, ¿sí me entienden? Entonces, la gente que puede viajar va a unas vacaciones, dijéramos, amortiguan ese golpe, se les abre más el mundo. Ahora no se tiene un estimado y aunque el municipio cuenta con más de 20.000 habitantes, es seguro que en Boston se debe haber duplicado la cifra. Se estima que la colonia donmatieña en el país americano ha llegado a las 10.000 personas. El pueblo con manos azules ahora tiene sus pies en el extranjero. ¿Qué te ha dejado Estados Unidos que no te da Colombia y que no has logrado reemplazar del pueblo en ese país? Pues eso ya va en el enfoque de uno por aquí. Aquí tienes muchas oportunidades de buscar lo que te gusta hacer. Mucha oportunidad en cuanto a trabajos, a vida, a acceder a las cosas muy fácil, como la calidad humana que hay en el pueblo, la comida, los climas, como uno sentirse que uno es del Colombia, ¿sí me entendés? Uno aquí, por más que uno esté amañado y eso, en algún momento llega uno y se sienta a ver alrededor y uno sabe que no es de acá. Eso me ha quitado como de sentirme donde yo soy. Muchas historias son escritas pensando en el final, pensando en cómo contar su desenlace y que éste conecte con la idea inicial. Sin embargo, no es este el caso. La siguiente historia migratoria está basada en intentos. De un entorno familiar en el que creció el sueño americano, él tuvo que cultivar un futuro distinto después de 5 intentos fallidos.